por PAB 550. Por el mismo. A las 7:35 regresamos a Hoy Mismo y ya tenemos en línea telefónica a Ricardo Santos. Ricardo, buenos días, bienvenido a PAB. Buenos días, Alfonso, y buenos días a todos los amigos y amigas que siempre nos escuchan. Estoy viendo aquí una nota de Noticiel que dice, todavía bajo evaluación del gobierno, cómo Puerto Rico podría asistir a Venezuela. Óyeme, ¿cómo podríamos ayudarlo? Pues no sé, tener los rescatistas y decirle, mira, vamos de camino, ¿en qué aeropuerto nos bajamos? A lo que te estás refiriendo seguramente es cuándo y cómo le darán permiso, porque tú sabes que Puerto Rico para hacer cualquier cosa, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, tiene que pedirle permiso a los Estados Unidos. Pero fuera de eso, Alfonso, nuestra solidaridad para el pueblo de Venezuela, la verdad que están viviendo una doble tragedia con esta situación del terremoto del pasado miércoles. La verdad es que lamentamos mucho esa situación y nos solidarizamos firmemente con ellos, con ese pueblo bravo, ese pueblo valiente que está sufriendo esas consecuencias, además de haber vivido la tragedia de que su presidente haya sido secuestrado por el gobierno de los Estados Unidos. Así que dentro de esa tragedia que vive Venezuela, nuestro apoyo y nuestra solidaridad siempre. Bueno, vamos con los temas que tenemos en agenda. Esta semana yo te compartí una nota de acá de la Perla del Sur del amigo Omar Alfonso de lo que están haciendo allá en el área metropolitana con el gas natural que quieren poner una barcaza allí permanentemente. Fíjate, Alfonso, la situación de New Fortress y el modo operandi de esta compañía y traído a la discusión con la noticia que compartieras conmigo del amigo Alfonso de la Perla del Sur, pues sin lugar a duda pone de manifiesto un señalamiento que nosotros hacemos en términos de que el modus operandi de New Fortress es igual al de una organización criminal. Y cuando yo digo que el modus operandi es igual al de una organización criminal, a lo que me refiero es a que todas las acciones de esta compañía tienden a demostrar que opera como una organización criminal y que aquí no hay nada por casualidad. Mira, Alfonso, primero que nada, cuando esta compañía se instala y se apropia del muelle de San Juan, que antes se conocía como el Army Terminal, lo hace dentro del marco de un oscurantismo de el ex secretario, el ex jefe de puerto, Maceira Saya, del gobierno de Pierluisi, que le dieron un contrato por el muelle que estaba en la parte de atrás de la central San Juan, un contrato por 20 años, teniendo estos conocimientos de antemano que la planta necesitaba y se había construido ahí una planta de gas y necesitaban acceso al gas. Así es que ellos presentaron, le otorgaron el PNP y la mafia del PNP le otorgó el contrato por 20 años del muelle, le cedieron el muelle para que ellos crearan un monopolio allí del gas. Y después hicieron la subasta para la compra del gas. Y el requisito número uno para tener ese acceso a esa subasta era tener un muelle, que quien único lo tenían eran ellos. Así de sencillo y así de pillo se montaron con el monopolio del gas. Y luego de eso, para afianzar su monopolio, crearon la compañía Genera PR y el gobierno de Puerto Rico le dio el contrato de operar todas las plantas y de esa forma ellos completaron su desarrollo, su tumbe grande. Es decir, le otorgan el contrato, inician el proceso del gas
de recibir gas sin los permisos, sin la autorización de la Comisión Federal Reguladora de Energía, planteando que la comisión no tenía ninguna jurisdicción sobre ellos, y de esta forma se metieron en el muelle, y ahí comenzaron a discutir en los tribunales si tenían o no tenía la comisión jurisdicción. Finalmente los tribunales decidieron que la comisión tenía jurisdicción, pero la comisión mágicamente le concedió un permiso temporero para que ellos siguieran operando sin haber cumplido con los requisitos básicos, que son establecer una DIA de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental, un plan de desalojo para en caso de situaciones de emergencia, porque todos sabemos el peligro que constituye el manejo del gas metano, que puede explotar, que hay unas comunidades adyacentes en esa área que están en continuo peligro, y que se les debe un plan de desalojo para casos de emergencia. Pero esta gente no hicieron nada de eso. Tampoco estos señores nos hablaron de que iban a utilizar unos barcos de cierto tamaño, y con el tiempo vinieron y quintuplicaron el tamaño de los barcos. Y para en ese proceso de quintuplicar el tamaño de los barcos, llegaron a un acuerdo con los pilotos de la bahía, que son los que tienen la responsabilidad de la seguridad de la bahía. Llegaron a un acuerdo para utilizar 4 remolcadores de 80 toneladas para entrar y sacar los barcos. Pues, ¿qué hicieron? Violentaron ese acuerdo con los pilotos y fueron al tribunal. Y allá el Tribunal Federal le dijo que tenían que cumplir con el acuerdo de los pilotos, que era utilizar los 4 remolcadores de 80 toneladas porque le dan mayor seguridad a la entrada al puerto. Pues allá se fueron y trataron de convencer o convencieron y manipularon a la presidenta de la comisión de aprendizaje, de practicaje, es como le llaman, ¿no? Comisión de practicaje, Jessica Añeco, y esta ya en combinación con la Asociación de Empresarios de los Puertos, trataron o cabildearon para eliminar la ley que crea a los pilotos de puerto, y tratar de esta forma desenfocar la exigencia de seguridad de los pilotos de puerto. Pues sepan ustedes que finalmente vencieron, porque eliminaron la reglamentación de los pilotos de puerto para que estos no puedan exigirle a New Fortress la utilización de estos remolcadores, y obviamente el economizarse más dinero esta firma mafiosa. Es decir, que ellos violentan los reglamentos, eliminan reglamentos, cambian leyes y hacen lo que le venga en gana en Puerto Rico. Y ahora, porque fíjense ustedes que ellos consiguieron un contrato que les sirvió de salvavidas, de rescate económico, un contrato por 10 años para proveer el gas a las unidades en el área norte, y vino la Junta y dijo: no, ese acuerdo hay que revisarlo, tengo objeción. Y tengo objeción fue que sencillamente le redujo en lugar de 10 años, 7 años. Y no podemos olvidar
que la gobernadora de Puerto Rico, la que se sometió al chantaje de New Fortress, cuando New Fortress sacó los barcos, retiró los barcos de la bahía y chantajeó a la gobernadora, no se pueden olvidar que la gobernadora es la campeona de los navieros de Puerto Rico, declarada campeona por los navieros de Puerto Rico, y que Jennifer ha dicho que está enfocada en el gas. Y dentro del marco de este componenda en que está envuelto el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico, la corrupción rampante, pues New Fortress hace lo que le venga en gana y ahora nos viene a plantear que va a expandir el puerto, que lo va a agrandar y que lo va a agrandar para traer y dejar allí establecidos barcos de grande que quintuplican los barcos actuales. Es decir, que nos van a poner un tanque de gas permanente allí, con los riesgos que eso implica para todas las comunidades adyacentes a la planta de San Juan, poniendo en peligro a las comunidades de San Juan, Cataño, Guaynabo, Bayamón, Toabaja. Y yo me pregunto, ¿qué han dicho los alcaldes de San Juan, de Bayamón, de Toabaja, de Guaynabo y de Cataño con relación a esto? Que verdaderamente constituye, ¿o qué están esperando? Que haya otro Capeco que explote un tanque de eso y mate a miles de personas, para entonces después venir a sacar la cara. Ay, ¿qué pasó? Yo no estaba aquí. ¿Cómo fue? ¿Cómo es posible que estén operando sin permiso? Pero ¿quién permitió que quintuplicaran el tamaño de los tanques? ¿Quién permitió semejante estupidez de en la bahía principal de Puerto Rico tener una bomba de tiempo estacionada allí? Pues la mafia que está constituida por la organización criminal, que es nada más y nada menos que el PNP, y la organización criminal de reciente creación, que es nada más y nada menos que New Fortress. Y ahí en el medio de esas dos bandas criminales está el pueblo de Puerto Rico sumando y pagando las consecuencias. De eso es que se trata, Alfonso. Bueno, y vamos, la Junta de Control Fiscal ahora desconoce las uniones y los sindicatos. Ellos ahora pueden decidir si van a conceder aumentos al margen de lo que digan los sindicatos. Fíjate, Alfonso, eso es una tragedia que está viviendo los empleados públicos en Puerto Rico y que sin lugar a dudas merece y amerita la atención de los sindicatos. Los trabajadores tienen que tomar acción. Fíjate que esa Junta de Control Fiscal, que ahora está por cumplir precisamente 10 años de dictadura nefasta de esta junta aquí en Puerto Rico, y que actúa en común acuerdo con el bipartidismo corrupto PNP populares, han hecho traza, han hecho cante con los trabajadores y sus derechos. Y hagamos un repaso. Esta Junta de Control Fiscal y el gobierno bipartidista corrupto PNP populares se han robado los sistemas de retiro de los empleados públicos, congelaron el proceso democrático de la negociación colectiva, congelaron las cláusulas económicas, eliminaron y derogaron derechos adquiridos de los trabajadores, tales como bono de Navidad, paga diferencial, compensaciones en las corporaciones públicas. Han mantenido sin aumento a los trabajadores por más de 15 años. Sustituyeron la práctica de aumentos uniformes a la paga básica por bonificaciones a ciertos sectores, especialmente aquellos sectores que apoyaron el plan del ajuste de la deuda en el gobierno central.
estos señores no pusieron en vigor los convenios colectivos luego de pasado el tiempo de veda, y se le han sentado encima a los convenios colectivos negociados y ratificados por las matrículas, alegando que tienen ese plan de clasificación que va a incluir a todos los empleados. Y ahora anuncian que la Junta y el gobierno han aprobado un reglamento para conceder aumentos de sueldo a los empleados públicos. La Junta y la Oficina de Administración, Transformación de Recursos Humanos define que en adelante las condiciones bajo los que los empleados públicos podrán recibir un ajuste salarial, los diferenciales a los pagos que serían elegibles cuando estos estén en destaque o realizando otras funciones, ellos van a establecer la forma y manera en que se hará. Crearon 25 escalas para dentro de esas 25 escalas que los trabajadores pudieran crecer. Estos señores eliminaron totalmente la práctica de negociación colectiva. En la práctica está eliminada, totalmente eliminada. Es decir, que los sindicatos, que la función principal es negociar los salarios y las condiciones de empleo de los trabajadores, ahora la Junta y el bipartidismo corrupto decidieron que ellos van a establecer la forma en que se van a otorgar los aumentos. Y dicen que van a revisar cada 3 o 5 años. Eso es falso. Aquí lo que se está haciendo es agrupando un montón de tareas para que el trabajo de 5 lo haga una sola persona. Y para colmo, ellos establecen el salario, ellos establecen la forma en que te van a aumentar poco a poco el salario para dejarte pillado, para que sean ellos los que decidan. ¿Y dónde quedan los sindicatos? ¿Dónde quedan los trabajadores? La voz del trabajador, ¿dónde queda? Estos señores sencillamente han amapuchado, han congelado, se han apropiado del derecho de los trabajadores a la negociación colectiva, a un salario justo, a unos aumentos de salario uniformes para todo el mundo y que no sean por capricho del patrono. Esto es un abuso, esto es una usurpación del derecho a la negociación colectiva y los trabajadores tienen que tirarse a la calle. No esperen que la Junta o el gobierno les devuelva los derechos que le han robado. Se los quitaron y hay que recuperarlo. Y para recuperarlo hay que luchar hasta las últimas consecuencias, porque esa Junta de Control Fiscal es una dictadura que vino aquí a Puerto Rico a sencillamente a robarnos los derechos, a establecer medidas neoliberales que solo favorecen a los ricos y sin lugar a dudas hay que dar la pelea. Ese plan, repito, ese plan de reclasificación, ese plan de ajustes salariales que establece la Junta no es otra cosa que quitarle el derecho a la negociación colectiva a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Es hora de tirarse a la calle a pedir respeto por nuestros derechos. Bueno, Ricardo, y antes de finalizar, esto parece como la saga de Star Wars. Ahora Luma contraataca. Oye, así mismo es, no lo había visto desde esa perspectiva, Alfonso, pero es así. Ahora Luma contraataca. ¿Y a quién traerá? ¿A Chewbacca o al Jedi? O yo no sé a quién. Mi hijo Ricardo es el que se conoce toda esa saga. Pero sin lugar a duda, Luma contraataca al gobierno de Puerto Rico en su afán por hacerle contrapeso a la demanda que presentara el gobierno en contra de Luma. Y es importante que aclaremos que ante la derrota que Luma recibió en el Tribunal del Circuito de Boston, cuando le negaron
su apelación con relación al caso donde el gobierno de Jennifer impugnó el contrato temporero por no tener un tiempo de finalidad y por no contar con los votos necesarios para su aprobación. Pues el gobierno sorprendió a Luma con este caso en el tribunal. Luma trató de llevárselo para el Tribunal Federal. El Tribunal Federal lo rechazó porque el propio convenio dice que estos casos se ven en los tribunales locales. Así es que de esta forma finalmente se va a ver aquí en el tribunal y entonces Luma contraataca gente presentando una contrademanda ante el gobierno, alegando Luma que el gobierno utiliza el poder de manera ilegal. Miren esto, la verdad que los abogados son una cosa mala. Luma alega que el gobierno utiliza el poder de manera ilegal para cumplir una promesa de campaña sin importarle las consecuencias. Y piden nada más y nada menos que 143 millones de dólares por la cancelación del contrato, 1.000 millones de dólares más por otras tarifas y pagos adicionales que no describe, más daños causados por las acciones dolosas y de mala fe por la APP y la AEE, ascendente a nada más y nada menos que 4.500 millones de dólares. Miren qué canalla son. Están pidiendo lo que constituye la mitad de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, o lo que era la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica antes de que el corrupto Fortuño la duplicara en 4 años. Pues eso mismo está pidiendo Luma, 4.500 millones de dólares. Entonces, es importante que veamos que cuando Luma plantea la ilegalidad del contrato, la ilegalidad de cumplir una promesa, a quien está atacando Luma ahí es contrario a lo que ellos dicen, es al pueblo, porque el pueblo tiene derecho a que las promesas que hagan los políticos y por las cuales ellos voten se cumplan. Así es que esta Luma que se viste en la campaña como defensora del pueblo, lo que está es atacando un derecho fundamental del pueblo, que es que si usted vota por algo, se tiene que cumplir la promesa que hace el politiquero, el político. Así es que vean aquí cómo Luma se contradice. Además, Luma chantajea al gobierno con un bisturí en forma finita, pero directa. Le hace un chantaje al gobierno con este caso al decir y hablar sobre las consecuencias de la cancelación del contrato. Claramente están hablando de que Luma ofrece un servicio público esencial, de que es un monopolio, y están hablando de la tragedia que es no tener energía eléctrica, para de esta forma chantajear al tribunal. Y para ese chantaje con guantes de seda que presenta Luma, pues van y buscan nada más y nada menos que a Batman y a Robin, a 2 ex jueces del Tribunal Supremo, uno azul y uno rojo, para que no haya problema alguno y que se tenga claro que aquí la corrupción es bipartita. Pues ellos se buscaron a 2 abogados, ex jueces del Tribunal Supremo, al expresidente Federico Hernández Tenton, al ex juez, el presidente del Tribunal Supremo, al ex juez Edgardo Rivera García, para que se junten al hijo del ex presidente del Tribunal Supremo, José Andreu Fuentes, y que sean estos los abogados que representen los intereses de Luma
en contra de los intereses del pueblo de Puerto Rico. Aquí yo me confundo, Alfonso, y no sé quién es más canalla, si Luma o los abogados, porque especialmente a estos ex jueces retirados que reciben una pensión de por vida, que reciben privilegios de hasta inmunidad perpetua, y que estos señores se presten para ir en contra del pueblo, para ir en contra del gobierno. A la verdad es que estos jueces no tienen vergüenza. No tienen vergüenza ni tienen moral. Y sin lugar a duda están en un grave conflicto ético para con su pueblo, que les paga sus pensiones, no para que ellos vayan en contra. En lugar de estar en las universidades, en las escuelas, en los medios, educando si es que necesitan hacer algo en su jubilación, que se presten por 3 monedas a ir en contra del pueblo. A la verdad es que es una vergüenza. Pero gente, debemos tener bien claro, Luma, al igual que la Junta de Control Fiscal, New Fortress y Genera, no se van de Puerto Rico por voluntad propia, y yo dudo muchísimo de que se vayan de Puerto Rico por orden de un tribunal. A Luma y a Genera y a la Junta, nosotros tenemos que sacarlos de aquí. Hay que sacarlos porque voluntariamente ellos no se van a ir de aquí. Y la forma en que nosotros tenemos como pueblo para sacarlos no es otra que no sea en la calle, como hemos aprendido. Y este próximo martes 30, el pueblo está convocando distintas organizaciones para una manifestación frente a la Junta de Control Fiscal por motivo de los 10 años de dictadura. Vamos a estar allí a las 4 de la tarde frente a la Junta de Control Fiscal a denunciar y a exigir la salida de la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico, recordando nosotros siempre que solo el pueblo salva al pueblo. Gente, que nadie pierda la fe ni la esperanza, que por más difícil que se vea, nosotros unidos, el pueblo puede sacar a estos canallas de aquí. Que nadie pierda la fe ni la esperanza, que un país distinto es posible y lo vamos a lograr. Así es. Ricardo, muchas gracias. Bonito fin de semana. Igual para ti, Alfonso. Gente. Escuchaban a Ricardo Santos en el acostumbrado diálogo de los viernes.